Saludos y bendiciones y bienvenido a miércoles de discipulado. Hoy un día hermoso que el Señor nos ha dado, día de alegría, día de gozo para poder estar aquí con cada uno de ustedes disfrutando de las cosas lindas y maravillosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mi nombre es Carlos J. Sánchez, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios del barrio Carrera de Añasco, una iglesia para toda la familia. Así que reciba un saludo de parte mía, de parte de mi esposa, la pastora Mari, y de toda nuestra congregación, su congregación también. Así que sean todos bendecidos. Un abrazo fuerte. Así que hoy le preguntamos a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes están listos para hablar, para recibir una palabra de parte del Señor? Así que sabemos que todos estamos listos para eso. Estamos bien agradecidos porque usted se conecta con nosotros y recibe esta enseñanza que está transformando nuestra vida, y sé que está transformando la vida de muchos de ustedes. Así que bueno, estamos listos para orar y comenzar este discipulado. Así que acompáñenme en esta hora para orar y juntos comenzar este miércoles de discipulado. Oramos. Señor Jesús y Padre Celestial, te adoramos y te damos toda gloria y toda honra. Te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado, y con este día hermoso el privilegio, el honor de poder estar con mis hermanos dialogando, compartiendo esta palabra que ha estado transformando nuestra vida. Creemos, declaramos que el Espíritu Santo obrará en cada vida para que esta palabra sea sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, y esta palabra nos transforme y nos lleve, como dice las Escrituras, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Bendecimos a cada persona, a cada vida que está escuchando este discipulado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando bajo el tema tener menos, y estábamos hablando de tener menos incredulidad, y queremos dar paso a discutir las preguntas del repaso. Cada uno de ustedes tiene sus preguntas en las manos, así que les invito a que saquen sus preguntas, saquen sus hojas de contestaciones para juntos discutir estas preguntas que las enviamos con el motivo de que usted en la semana pueda meditar en esta palabra, y que esta palabra usted la pueda recibir, hacerla suya para que cobre vida en usted. La primera pregunta, según Santiago capítulo 2 versículo 16, ¿aprovecha desearle el bien a alguien sin darle a esa persona lo que necesita? Ese fue el caso en ese versículo en el libro de Santiago. ¿Aprovecha desearle el bien a alguien sin darle a esa persona lo que necesita? La contestación es no. Deseamos y le damos a la persona. La segunda, lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 12 versículo 3, lo dijo en la primera parte de ese versículo dice, por la gracia que le fue dada. Fue por la gracia que le fue dada que Pablo dijo lo que dijo en los versículos anteriores. La número 3, ¿a quién se lo dijo? A cada uno, cada persona. Se lo dijo a cada uno de nosotros, a cada persona. Esa es la contestación. La número 4, ¿está bien tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener? La contestación es no. La contestación es no. La número 5, según Juan capítulo 5 versículo 44, si buscamos gloria los unos de los otros, obstaculizará nuestra fe. Y la contestación es sí. Si buscamos la gloria los unos de los otros, va a obstaculizar nuestra fe. La número 6, solamente debemos buscar el honor ¿de quién? Debemos buscar el honor de Dios, de nuestro Padre Celestial, y no el de nosotros. La número 7, según Mateo 17:20, la versión Reina Valera antigua, ¿por qué fue que los discípulos no pudieron echar al demonio del muchacho? La contestación es por la incredulidad. Por la incredulidad de ellos fue que ellos no pudieron liberar a aquel muchacho. La número 8,
según Santiago capítulo 1, versículos 7 y 8, ¿quién es inconstante en todos sus caminos? La contestación, la persona de doble ánimo es inconstante. Hoy piensa una cosa, mañana otra. Hoy recibimos una información, mañana otra. Somos inconstantes en nuestros caminos. Somos personas de doble ánimo. La 9. ¿Recibirá algo del Señor? No. No. La contestación es no. La número 10. ¿Qué obstaculiza el doble ánimo? Nuestra capacidad para recibir del Señor. El doble ánimo obstaculiza nuestra capacidad de recibir del Señor. Por eso no podemos ser personas de doble ánimo. La número 11, según Marcos capítulo 11, versículo 23, ¿a qué debemos hablarle? ¿A qué? Al monte. Debemos hablarle a las circunstancias, directamente a las circunstancias. Jesús nos enseñó a hablarle a la montaña, a hablarle a la higuera, a hablarle a las circunstancias que queremos que cambie en nosotros o en nuestro alrededor. La número 12, según Romanos 4, 18 y 19, ¿quién creyó en esperanza? ¿Quién creyó en esperanza? Abraham creyó esperanza contra esperanza. Así que fue Abraham la contestación. La número 13, Dios dijo que Abraham se convertiría en padre ¿de quién? La contestación de muchas gente. Es interesante ver a Abraham que no tenía hijos y Dios le dice: vas a ser padre de mucha gente. Por eso Abraham tenía esa esperanza en Dios, en sus promesas, como la debemos tener nosotros para poder recibir y ser personas de un solo ánimo, no de doble ánimo. La 14, ¿se debilitó Abraham en la fe? No, por eso se le llama el padre de la fe. No se debilitó en la fe. La 15, creo que estamos confrontando algunos problemitas con la energía eléctrica. Esperemos que no se vaya la energía para poder completar el discipulado hoy, no quedarnos aquí en tinieblas. La número 15, ¿qué fue lo que Abraham no consideró? A, su cuerpo que ya estaba como muerto. B, que ya casi tenía 100 años. C, la esterilidad de la matriz de Sara. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. La contestación es la D, todas las anteriores. Todas esas razones Abraham no las consideró. Todas esas circunstancias él no las consideró. La 16, según Marcos 9, 14 al 18. ¿Qué tenía ese muchacho? Ese muchacho que habla ese relato. ¿Qué tenía ese muchacho? Y ese muchacho tenía un espíritu mudo y sordo. Tenía un espíritu demoníaco que lo atormentaba y que producía sordera y que fuese mudo. La número 17, según Marcos 9, 19, 24. ¿A quién todo le es posible? Al que cree. La contestación es al que cree, todo le es posible. La número 18, según Marcos 9, 25 al 29. ¿A quién reprendió Jesús? Jesús reprendió al espíritu inmundo, al espíritu mudo y sordo. Lo reprendió. La 19, ¿cómo se veía el muchacho después de que el espíritu mudo y sordo salió de él? Se veía como muerto, o sea que quedó como muerto, pero realmente no estaba muerto, estaba vivo. La 20, y por último, ¿qué sucedió cuando Jesús tomó de la mano al muchacho y lo enderezó? Aquel que estaba como muerto se levantó. La contestación es se levantó. Esas han sido todas las preguntas, unas 20 preguntas de repaso, esperando que usted haya tenido la oportunidad de hacerlas y sacarle el provecho que nosotros deseamos que usted le saque. No sé cuántos de ustedes sacaron todas buenas, una mala, 2 malas, 3 malas. Escríbanos. La semana pasada recibimos algunas 3 personas que escribieron cuántas malas obtuvieron, cuántas buenas.
Así que simplemente queremos gozarnos con usted de su victoria y seguir orando por usted para que usted siga creyendo en las cosas lindas que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Bueno, hemos terminado con la pregunta de repaso. Vamos hoy a hablar sobre un tema muy interesante. Hemos estado hablando de la fe. Es importante repasar esto. Unos puntitos muy importantes es que cuando eres nueva criatura, cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador y eres nueva criatura, tienes la fe de Cristo. Tienes la fe de Cristo. En ti está la fe de Cristo. Que no muchas veces no es tan simple creer o que como tenemos la fe de Cristo, que todas las cosas van a salir perfectamente bien. Hay cosas en nuestra vida, hay circunstancias en nuestra vida que contrarrestan la fe. Y una de ellas es la incredulidad. Hablamos la semana pasada que la incredulidad era como una fuerza. La fe ala hacia un lado, la incredulidad ala hacia otro. Y cuando las dos fuerzas alan, no te mueves y no te mueves a lo que Dios quiere que tú experimentes. Por eso es importante lidiar con la incredulidad y echarla fuera. Por eso Jesús trajo una gran enseñanza con los discípulos que le preguntaron por qué nos echamos fuera demonios. Y en Mateo nos explica que fue por su incredulidad. Ahora, ya que hablamos de la incredulidad que contrarresta la fe, ¿cómo lidiamos con la incredulidad? Es importante entender qué es la incredulidad, cómo opera en nuestra vida. La incredulidad se presenta en tres diferentes formas en nuestra vida. Lo primero, por la ignorancia se presenta la incredulidad. El escepticismo también trae incredulidad. Y por lo natural, voy a estar brevemente describiendo las tres formas que se presenta la incredulidad. La primera, la ignorancia, es cuando las personas desconocen la verdad. Muchos cristianos son nuevos convertidos, probablemente pertenecieron a una religión tradicional que no le enseñaban estas cosas y al no tener conocimiento, pues viene la incredulidad. No tener conocimiento trae incredulidad a nuestra vida, la vida de esa persona. Y es relativamente fácil trabajar con estas personas porque le enseñas la verdad, ellos reciben la verdad y al recibir la verdad echan fuera la incredulidad y pueden recibir de Dios. Así que esta forma que se presenta la incredulidad por la ignorancia la podemos trabajar de una manera no tan difícil, bastante fácil. La segunda, el escepticismo. El escepticismo se deriva de enseñanzas equivocadas. Es cuando en tu vida cristiana has recibido unas enseñanzas con una buena intención, pero contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Muchos enseñan de que los milagros terminaron con los apóstoles. Otros enseñan que las lenguas ya no existen, que los milagros no existen. Y cuando vemos personas que hablan en lengua, vemos milagros, mucha gente piensa que es el diablo el que se está manifestando. ¿Por qué? Porque recibieron una enseñanza equivocada. También, en mi caso, recibimos muchas enseñanzas bien intencionadas, pero no necesariamente a tono con la palabra de Dios. Y todas esas enseñanzas evitaban o provocaban una incredulidad en mi vida que contrarrestaba la fe que ya tenía y me hacía no recibir y experimentar lo que la palabra dice que yo debo experimentar. Tanto la primera, la ignorancia, como el escepticismo, aunque el escepticismo es más difícil de trabajar porque muchas veces tenemos que desaprender para aprender y esa parte es un poco difícil, pero tanto una como la otra, la medicina, lo que va a eliminar la incredulidad, tanto una como la otra, es la palabra de Dios. Es conocer la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo tuve que luchar con todas estas cosas.
tuve que desaprender, tuve que llegar a un momento de prácticamente ir a cero y comenzar a aprender, a meternos en la palabra y comenzar a recibir esta palabra que está transformando nuestra vida. Y hemos estado viendo cosas lindas, maravillosas sucediendo en nuestra vida, en la vida de mi familia, en la iglesia, en todo nuestro alrededor. Así que es importante, tenemos la ignorancia, el escepticismo y la número 3, la tercera clase es la incredulidad por lo natural. ¿Qué queremos decir con lo natural? Lo natural es cuando es una asimilación natural de lo que nuestros 5 sentidos están recibiendo. Y lo voy a tratar de explicar con lo que pasó con este muchacho endemoniado. Aquel muchacho endemoniado, aquellos discípulos lo recibieron, ministraron por él, pero dice la palabra que aquel muchacho se revolcó en el piso, se tiró en el fuego y espuma salía por su boca. Al ver los discípulos esto, lo recibieron con sus ojos, con sus 5 sentidos, y esto provocó incredulidad en los discípulos. Y es algo natural. Es algo natural que se produce por la asimilación de lo que estamos viendo, lo que estamos probando, lo que estamos escuchando. Así que es algo natural en nuestra vida, pero tenemos que trabajar con esto. Porque sigue siendo incredulidad, sea por ignorancia, sea por escepticismo o sea algo natural, sigue siendo incredulidad. Y por causa de la incredulidad no recibimos lo que deberíamos de estar recibiendo en nuestra vida. En nuestra vida vamos asimilando información a través de los ojos, de los oídos, de tu boca, de todos tus sentidos. Y a partir de esta información que recibimos es que nosotros tomamos decisiones. Y esto no es que es algo maligno, es algo natural, porque fuimos diseñados, o mejor dicho, fuimos entrenados. La próxima clase está muy interesante, no se la pierda. Pero fuimos entrenados, vamos a abundar un poquito más, pero fuimos entrenados para reaccionar, para tomar decisiones por la información que recibimos por nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, si a usted alguien, como decimos en Puerto Rico, si a usted alguien le da pon, si usted alguien lo lleva en su carro a otro lugar y esa persona está manejando el carro, a usted le gustaría que esa persona tuviese los ojos bien abiertos, recibiendo información para saber por dónde conducirse. Probablemente no le gustaría que fuese guiando en fe, con los ojos cerrados. Porque nos dejamos llevar y tomar decisiones por nuestros 5 sentidos. Así nos pasa muchas veces cuando oramos y vemos que las cosas no suceden. Oramos y no suceden las cosas, y entonces esto provoca en nosotros incredulidad porque no estamos viendo el resultado. Y al no ver el resultado, naturalmente viene la incredulidad a nosotros. Miramos y escuchamos y decimos no funcionó. ¿Por qué decimos que no funcionó? Porque no podemos ver el milagro realizarse. La mayoría de las personas está dominada por los 5 sentidos. Fue esta clase de incredulidad, la incredulidad natural, lo que estorbó a los discípulos. Los discípulos, miren, los discípulos ya habían hecho esto. Los discípulos habían recibido poder. Los discípulos tenían fe, porque por eso es que le preguntan al maestro, maestro, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Ellos tenían todo, ya lo habían hecho anteriormente, pero cuando sus ojos, sus oídos vieron la manifestación de lo que pasó en aquel muchacho, se dejaron llevar por sus 5 sentidos, algo natural en el ser humano, y eso los dominó, provocando incredulidad, y como consecuencia, aquel joven siguió endemoniado. Es para que ustedes vean cómo nuestros 5 sentidos influyen en nuestra vida. Pero sabemos que nosotros
no vivimos por nuestros 5 sentidos. El cristiano tiene que vivir por fe. El cristiano tiene que vivir en el Espíritu. Permitir que el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que habita en nosotros, sea lo que nos dirija, que nos mueve, y no nuestros 5 sentidos. Por eso estamos experimentando en muchos cristianos el temor en estos momentos. El temor a esta situación en que estamos viviendo del COVID, porque lo que nosotros estamos viendo, escuchando, está dominando nuestra vida y provoca tomar decisiones contrarias a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla y nos exhorta a vivir confiados, que Él estará con nosotros en todo momento, que ninguna plaga tocará nuestra morada, que Cristo es nuestro sanador, que Él venció la enfermedad en la cruz del Calvario. Pero muchas veces nos dejamos dominar por nuestros 5 sentidos y eso provoca incredulidad en nuestra vida. ¿Cómo superamos esta clase de incredulidad? Por medio del conocimiento de la verdad y renovando nuestro entendimiento. Romanos 12:2 nos habla y nos dice, el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 que no os conforméis a este siglo. O sea, no piensen como la gente piensa, no se dejen llevar por lo que están viendo, sino que renovad vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por la palabra de Dios. No hay otra cosa. Si renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, pensaremos distinto a como piensa el mundo. Pensaremos como piensa Cristo. Nos dejaremos llevar por el Espíritu y no por la carne, por nuestros sentidos. Y yo creo que una persona que se deja llevar o guiar por el Espíritu, una persona que ama, una persona que actúa en justicia, una persona que es ejemplo de Cristo en la tierra. Seguimos. Es por medio del conocimiento y la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo puedes ir más allá de lo que puedes ver y sentir? ¿Cómo pastor, pero cómo yo puedo ir más allá si lo que estoy viendo es diferente a lo que yo estoy deseando? ¿Cómo puedo ir más allá? ¿Cómo lograr llegar al estado donde solamente crees y no permites que la circunstancia que está a tu alrededor provoque incredulidad? ¿Cómo puedo llegar al punto en que con este dolor que tengo puedo creer de que Dios es mi sanador? ¿Cómo yo puedo creer que en esta situación económica que estoy viviendo Él es mi proveedor? ¿Cómo puedo creer que en medio de esta situación y crisis que está alrededor del mundo yo puedo sentirme seguro en Él y tener esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo podemos? Jesús dio la respuesta en Mateo capítulo 17, versículo 20. Mire, dice, entonces llegando los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no lo podemos echar fuera? Estoy leyendo la Reina Valera versión antigua. Y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza y dijeras a este monte, pásate allá, se pasará y nada os será imposible. Versículo 21. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Muchas personas han malinterpretado estos versículos bíblicos. Piensan que Jesús estaba hablando acerca del linaje de demonios, de una estructura demoníaca, o estaba hablando de ese espíritu inmundo. Y Jesús no estaba hablando de ese espíritu inmundo que se menciona en el versículo 19. Estaba hablando de lo que Él menciona en el versículo 20. Él estaba hablando de la incredulidad. Estaba hablando de la incredulidad. Porque mire, no hay demonio, no hay infierno que no tenga que salir huyendo cuando un cristiano se para firme y menciona su nombre. Por lo tanto, aunque
ores y ayunes, esto no va a cambiar las cosas. O sea, eso no va a provocar que entonces el demonio huya o tenga que arrancar por el pavo, como decimos en Puerto Rico. El nombre de Jesús y la fe en su nombre va a derrotar al enemigo. Es lo que derrota al enemigo. ¿Saben? La incredulidad es el tema constante en estos versículos. Jesús le estaba hablando, le estaba enseñando a sus discípulos. Es la incredulidad. No recibes, no echas fuera al demonio porque no le estás creyendo. La palabra es clara. Dice que para el que cree todo es posible. Jesús estaba hablando en estos versículos de esa incredulidad. En la incredulidad, ¿sabe? El ayuno, la oración, no es para echar fuera los demonios. El ayuno y la oración es para ti. Es para vencer la incredulidad, para vencer, porque Jesús está claro y en el versículo 21 lo dice: este linaje no sale sino con oración y ayuno. Está hablando de la incredulidad. Por eso hay tantas personas que no están donde tienen que estar, porque la incredulidad, desconocen que tienen un problema con la incredulidad. Y la palabra de Dios es bien clara, nos está diciendo, es con ayuno y oración. Este género, este linaje es fuerte, la incredulidad es fuerte. A ver, ¿por qué? Porque fuimos diseñados, fuimos entrenados. Quiero hacer la aclaración, fuimos entrenados para dejarnos llevar por nuestros 5 sentidos. La mayoría del ser humano toma decisiones y se deja llevar por nuestros 5 sentidos, por los sentidos. Y los que somos nueva criatura no podemos, no vamos a dejar de utilizar nuestros sentidos, pero no podemos que estos 5 sentidos sea lo que nos dé esa decisión final. No es nuestro sentido, es creer en la palabra de Dios, es caminar en fe, es creer esa palabra, dar ese paso. ¿Sabes? Tu fe es suficiente. Mi fe es suficiente. No tenemos problemas de fe, como había dicho anteriormente. Tenemos la fe de Jesucristo. Y si usted y yo tenemos la fe de Jesucristo, tenemos fe suficiente. E incluso el maestro le está diciendo a sus discípulos: si tuvieses fe como un grano de mostaza, pequeño. El pastor Andrew Wommack trae un ejemplo muy interesante aquí. El pastor nos cuenta que estuvo orando por un periodo largo de tiempo por una persona que estaba con una parálisis en todo su cuerpo, postrado en una cama. Iba todos los días, oraba por esa persona, ministraba por esa persona la palabra, todos los días iba. Y el pastor Andrew Wommack nos cuenta que ya esta persona con una parálisis total ya comenzaba a moverse, ya la parálisis era parcial, iba teniendo mejoría, orando y ministrando en la verdad de la palabra de Dios. Nos cuenta que un día está por comenzar un servicio y cuando está por comenzar, el hijo de este hombre que estaba enfermo llega al lugar, lo abarca, le dice: mira, necesito que vaya a nuestra casa. Andrew Wommack pensó que pues para orar y aceptó y fue. El joven, la persona estaba callado en el camino. Cuando llegan a la casa de aquel hombre que estaba enfermo, encuentran que la policía está allí. Estaban desconectando su mascarilla de oxígeno. La esposa de aquel hombre estaba diciendo y orando, diciendo: Señor, si tú me devolvieras a mi esposo. El pastor Andrew Wommack se encontró con esa situación, se acercó a aquel hombre y cuando se acercó le dijo el nombre de aquel hombre. Le dice: en el nombre de Jesús, regresa a este cuerpo. Y al instante, aquel hombre que estaba muerto regresó a la vida. Y no tan solo regresó a la vida, sino que cuando se levantó, los médicos pudieron certificar que estaba totalmente sano. Andrew Wommack necesitó un poquito de fe.
¿sabes? Un poquito de fe es lo que tú necesitas para recibir tu milagro. Pero necesitas no tener la incredulidad que contrarreste la fe que hay en ti. Por eso, mire, ¿sabes por qué esto? Andrew Wommack no tuvo tiempo de pensar. Se resucitará, se levantará. Probablemente si le hubiesen dicho 2 o 3 días antes, esta persona va a morir y tienes que orar para que resucite. En esos varios días, sus pensamientos iban a estar trabajando en su cabeza al punto de que la incredulidad se iba a apoderar de su vida. Pero al encontrarse en ese momento, en esa situación, actuó inmediatamente, puso esa fe en acción y aquel hombre resucitó, regresó a la vida. La incredulidad natural entra por medio de nuestros 5 sentidos. A veces cuando estamos orando por algo y ocurre lo contrario. Muchas veces hemos estado orando por algo, por sanidad, creyendo que está sano, ministrándole que está sano, y esa persona muere. Tenemos que estar bien fundamentados en la palabra, bien firme, para que la incredulidad no se apodere de nosotros. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, por vuestra incredulidad. Pero más adelante dice, pero este linaje no sale sino es con ayuno y oración. La incredulidad que proviene de nuestros sentidos físicos no necesariamente es algo maligno, es algo natural. El vivir en este mundo físico, al vivir en este mundo físico, debes tomar en cuenta lo que tus sentidos te están diciendo, claro. Pero tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu y no muchas veces por lo que nuestros sentidos estamos recibiendo. Vemos enfermedad, vemos síntomas en nuestro cuerpo que nos dicen no va a suceder, que nos hacen traer incredulidad a nuestra vida y pensar que nuestro Dios no es suficientemente Dios, no es suficientemente poderoso para hacer las cosas que Él desea hacer en nuestra vida. Necesitamos creer en su palabra, movernos en fe, dejar la incredulidad a un lado, a través del conocimiento de su palabra y poder experimentar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Muchas veces tenemos que ser capaz de ir más allá de nuestros 5 sentidos, y es cuando Dios nos pide dar ese paso de fe. Es cuando nos lanzamos a creer lo que dice su palabra cuando todo pronóstico está en nuestra contra. Es dar ese paso de fe. Es creer, por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer y declarar que va a suceder lo que nuestros sentidos están diciendo que no está sucediendo. Es creerlo, es caminar en fe, es vernos allá, es vernos sanos, es vernos prósperos, es vernos con salud, es vernos felices, aunque todo a nuestro alrededor se esté derrumbando. Esta palabra es importante. Esta palabra es importante para ti que me estás escuchando. Esta palabra es importante. Es tiempo de que la reciba, la haga tuya, para que puedas comprobar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pastor, ¿cómo nos deshacemos de la incredulidad? ¿Cómo sacamos la incredulidad de nuestra vida? Y con esto estoy terminando, pero también doy paso al próximo tema del miércoles que viene. ¿Cómo hacemos esto? Por medio del ayuno y la oración. El ayuno y la oración no es para mover a Dios para que haga algo. El ayuno y la oración es para nosotros poder ser transformados y poder creer en la palabra de Dios. Es poder decirle a nuestros sentidos,
quítate, no me hables porque yo le estoy creyendo a la palabra de Dios. No estoy viendo lo que quiero, pero voy de camino. ¿Sabes? Hay muchas cosas en mi vida que no estoy viendo lo que yo quiero, pero te aseguro algo, aunque no estoy experimentando lo que yo quiero y lo que quiere mi Padre Celestial sobre mi vida, voy de camino. Y de la misma manera te exhorto a ti a que te levantes en fe, que escudriñes la palabra, conozcas la verdad de la palabra, y la palabra te va a hacer libre de la incredulidad, y podrás experimentar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya estoy terminando. Hay tanta gente que está desesperada en nuestras comunidades, aún en nuestras propias iglesias. Sin embargo, la verdad está en sus manos, la palabra de Dios. Muchas veces experimentando como pastor, recibo personas en este lugar, desesperados, angustiados, no saben qué hacer. Piensan que el mundo está en su contra y que aún Dios se ha olvidado de ellos. Pero mentira del enemigo. Dios está ahí a tu lado. Simplemente te está invitando a que tú escudriñes la palabra, y esa palabra te va a transformar, va a cambiar la situación a tu alrededor y vas a poder testificar del poder de nuestro Dios. Soy testigo de eso. Dios ha hecho cosas lindas y maravillosas en mi vida y sé que todavía tiene muchísimo más por hacer. Bueno, he terminado esta palabra hoy miércoles de discipulado, he terminado con este tema. La semana que viene tenemos algo especial. Terminamos este módulo, estas enseñanzas tituladas Ya lo tienes. Así que deja de tratar de obtenerlo porque ya lo tienes. El miércoles que viene terminamos este módulo, este libro que hemos estado hablando, y terminamos con el tema sensible a Dios. Sensible a Dios. Te invito a que no te pierdas el próximo miércoles y puedas venir con nosotros a recibir esta palabra y ser sensible a Dios. Vamos a tener un invitado, a un compañero, a un líder de esta casa que va a estar junto conmigo hablando sobre este tema y así cerrar este discipulado. Espero que todos estos discipulados hayan sido de bendición. Ya tenemos un nuevo módulo, unos nuevos temas que vamos a estar hablando ya la semana próxima, el miércoles que le sigue vamos a estar hablando bajo el tema el equilibrio de la fe y la gracia. Muy importante poder entender estas cosas. Recuerda, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bueno, quisiera orar por cada uno de ustedes. Quiero orar en esta ocasión, presentar a un ministro, un pastor, compañero que ha sido diagnosticado con COVID. La semana pasada estuvimos orando por Luis Blanco, un gran amigo allá en Texas. Tuve la oportunidad de hablar con él ayer y está mejor. Ya está, hoy le hacían la prueba nuevamente y sabemos que esa prueba va a estar negativa y está libre de COVID. Y de la misma manera que Dios ha obrado en la vida de Luis, va a obrar a través de la vida de este pastor que ha sido diagnosticado con COVID. Y sabemos que Dios está haciendo cosas lindas, maravillosas. Presentamos a todas las peticiones que recibimos en la semana, en los cultos de domingo, las presentamos, las enviamos a nuestro grupo de oración. Oramos por Jorge, que estuvimos visitándolo ayer, oramos por él y por todas estas personas que quizás se me pueden olvidar. Así que acompáñenme a orar, y si usted tiene una petición en esta hora, quitando toda incredulidad, creyendo en su palabra, ore de una manera distinta, ore dándole gracias a Dios, está hecho. Oramos en esta hora. Señor Jesús y Padre Celestial, te adoramos y te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Padre. Primeramente, gracias por este tiempo que nos has permitido
poder compartir tu palabra. Esta palabra que está transformando nuestra vida y la vida de muchas personas que miércoles tras miércoles se conectan a este discipulado. Yo sé que están siendo transformadas porque tu palabra no torna atrás vacía, Padre amado. Señor, te di gracias por cada uno de ellos. Bendigo su vida y declaramos, Señor, que sus peticiones son contestadas conforme a tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Te presento a estas personas que han sido diagnosticadas con COVID. Te presento a aquellas personas que tienen otros síntomas de enfermedad. En esta hora le hablamos a todo virus, le hablamos a todos síntomas de enfermedad y le ordenamos en esta hora que abandonen los cuerpos de tus hijos, Padre amado. Señor, tú nos diste poder y autoridad para sanar. Padre, y en esta hora declaramos sanidad sobre ellos, que todo síntoma de enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y te doy gracias porque está hecho. Gracias porque está hecho y servirá de testimonio de que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo de compartir con mis hermanos a la distancia. En el nombre de Jesús declaramos todas estas cosas. Amén, amén, amén. En esta hora me voy despidiendo, dándole gracias a cada uno de ustedes por estar conectados a miércoles de discipulado. El próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos nuevamente aquí, miércoles de discipulado. Aunque, dependiendo de las recomendaciones del gobierno, hay una probabilidad de que podamos estar reuniéndonos en el santuario. Todo depende de las nuevas recomendaciones. Pero de igual manera, si pudiésemos reunirnos aquí, de igual manera vamos a enviar el discipulado por Facebook, por nuestra página, así que usted va a recibir la enseñanza a la distancia. Sabemos que está nuestra hermana Nilva a la distancia, Marina ya en Argentina, muchas personas que se conectan, Luz, diferentes personas que se conectan a la distancia y son parte de nuestra casa. Así que bendecimos sus vidas. Nuevamente también le digo a todos aquellos que están cerca de nuestra área, el domingo a las 9 de la mañana y a las 11:30. Este domingo pasado tuvimos la visita del epidemiólogo del municipio de Añasco, dándonos una pequeña charla y trayendo unos kits de higiene, que el cual le agradecemos al municipio de Añasco. Y quiero decirle que la recomendación del epidemiólogo o la evaluación del epidemiólogo es que estamos haciendo o llevando un protocolo de excelencia y que la probabilidad de contagio en este lugar es muy poco probable. Por lo menos aquí yo sé que nadie se va a contagiar, quizás en algún otro lado si no toman medidas, pero yo sé que aquí vamos a estar bien en el nombre del Señor. Así que les invito a aquellos que están también a la distancia, se pueden conectar Facebook Live en nuestra página a las 9 de la mañana, porque a las 11 no transmitimos, simplemente a las 9 de la mañana. Así que un abrazo, sean todos bendecidos y será hasta la próxima en el miércoles de discipulado. Bendiciones.